Hemos tomado conocimiento de una nueva encuesta de Ipsos, que es un instrumento naturalmente que mide el estado de la opinión pública. Por eso nos ha parecido importante invitar al presidente de Ipsos, el señor Alfredo Torres, que nos dará luces seguramente sobre lo que la encuesta, la investigación hecha por Ipsos revela sobre el estado de la opinión pública en nuestro país. Alfredo Torres, muy buenos días. Fernando. Bueno, parece que las preguntas estaban dirigidas tanto a lo que ha sucedido hasta ahora como a lo que va a suceder desde el 28 de julio. Desde el 28 de julio parece que hay un consenso enorme en torno a la necesidad de un gobierno de unidad nacional, de un gobierno que sirva para reconciliar toda esta polarización a la que venimos asistiendo. Eso desde el 28 de julio, gran consenso en el Perú. El problema es lo que va a pasar aquí hasta el 28 de julio. Y sobre este periodo también la encuesta de Ipsos da alguna luz sobre las opiniones que predominan en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que destacaría usted de lo que ha hallado a través de esta encuesta sobre lo que los peruanos pensamos de lo que ha sucedido hasta ahora con el proceso electoral y lo que puede suceder en las semanas que nos separan de aquí hasta el día de nuestro bicentenario? Bueno, sin duda la encuesta revela sentimientos de preocupación, de incertidumbre, de temor por lo que está ocurriendo y por lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que ese es un primer hecho. Quien gane las elecciones tiene que trabajar para bajar esa incertidumbre, ese temor, esa preocupación. En segundo lugar, nos muestra que sobre las acusaciones de fraude, en realidad la mayoría ve más irregularidades que fraude. Incluso hay un sector, digamos, que es del orden de 39%, que nos dice son irregularidades habituales, normales, similares para todos los partidos. No ve, digamos, algo significativamente preocupante. Y luego, entre aquellos que dicen irregularidades o incluso fraude a favor de algún partido, el otro dato importante es que se reparten en proporciones más o menos similares, ¿no? Hay un 28% que dicen que sería a favor de Castillo, pero también un 25% que serían a favor de Fujimori. Entonces, las percepciones no son iguales. En Lima hay una mayor sensación de que el fraude habría favorecido a Castillo, pero en muchos lugares del interior del país la sensación es la inversa. Entonces, lo que confirma la necesidad pues de que el Jurado Nacional de Elecciones haga su trabajo con mucho cuidado, que lo comunique muy bien, porque no es solamente hacer las cosas bien, sino explicarlas bien, y eso es lo necesario para bajar pues esa tensión, esa sensación de incertidumbre que existe, ¿no? En fin, la encuesta tiene muchos elementos más, uno de los cuales es el que tú mencionabas al comienzo, de que hacia adelante sí hay un gran consenso sobre lo que debería ser el nuevo gobierno, un gobierno de unidad nacional, un gobierno con un gabinete multipartidario o técnico. Es decir, creo que ahí también hay algunas luces de para dónde del país, ¿no? Sí, hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Mónica. Yo quisiera, justamente antes de que el Jurado Nacional de Elecciones tome la decisión final respecto a quién proclamar presidente o presidente de la República, pero lo que también nos dice la encuesta en cuanto a la aprobación y desaprobación de ambos, nos referimos en el caso de Pedro Castillo, el 48% lo aprueba en esta segunda vuelta en su desempeño, mientras que hay un 47% que lo desaprueba, y en el caso de Keiko Fujimori es mayor, incluso un 65% la desaprueba, mientras que un 30% la aprueba. Es decir, a partir de 28 de julio, lo que marque el liderazgo de quien asuma el gobierno y quien finalmente pierda en esta votación va a ser fundamental para sentar bases de ver de qué manera digamos, disipamos esta polarización, porque yo no hablo de reconciliación, eso lo veo sumamente difícil porque el gobierno va a ser muy complicado. Entonces, dependiendo de los primeros actos que tenga uno en el gobierno y el otro en la decisión final de haber sido derrotado en una elección, ¿no? Sí, es cierto. El punto de partida de Castillo, si es el electo finalmente, es hasta el momento muy similar a lo que él recibió en la votación de la segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, en la medida en que amplíe su convocatoria, el presidente electo nuevamente sube su aprobación inicial.
En el caso de Keiko Fujimori, lo que encontramos es que su aprobación actual es menor que la que obtuvo en la segunda vuelta, ¿no? Ese 30% nos revela que una parte de los que votaron por ella no están contentos con algunas de sus actitudes o la de sus aliados, porque también estamos viendo ahora que hay como dos movimientos paralelos en relación a lo que son los reclamos frente al resultado electoral, ¿no? Entonces, eso también es un punto de partida que ella tendría que tener en cuenta sobre lo que siente la ciudadanía, ¿no? Alfredo Torres, yo lo ruego que nos acompañe durante una breve pausa, después de la cual Carlos Villarreal está preparado para preguntarle algo importante. Primero vamos a la pausa. Son las 8:18, estamos entrevistando a Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, y Carlos Villarreal debía plantearle una pregunta. Adelante, Carlos. Gracias, Fernando. ¿Cómo está, Alfredo? Muy buenos días. Hola, Carlos. Quisiera yo incidir en el tema de el desempeño de los organismos electorales y el nivel de aprobación o desaprobación que tienen, ¿no? Un 49% desaprueba el desempeño de la OMPE. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, un 56% desaprueba su desempeño. Ahora, en la consideración o el análisis que se ha hecho, Alfredo, ¿cuáles son los aspectos que más han primado para esta percepción? Las denuncias de fraude o de presunto fraude, como dicen ahora, o la interna también dentro del jurado, ¿no? Con toda esta situación que ha habido sobre desistimiento de sus integrantes, en el caso de uno, la llegada de otro, en fin, esta serie de discrepancias que hay dentro del propio jurado. ¿Qué factores han primado más para que estos coeficientes se presenten? Bueno, en primer lugar hay que mencionar que estos coeficientes están en el caso de la OMPE en los números más o menos históricos. O sea, normalmente un poco antes de las elecciones la aprobación bordea el 50%, un poco más, y luego cae algunos puntos. En general lo que la OMPE hace pues es organizar el día de las elecciones, que como sabemos ocurrió normalmente, y luego procesar la información con la mayor rapidez que pueda, cosa que también más o menos ha ocurrido, ¿no? Las denuncias corresponden a hechos que habían pasado en algunas mesas, y eso no necesariamente tiene que ver con la administración central del procesamiento de los datos. En el caso del jurado, en cambio, sí ha habido críticas mayores, específicamente por la hora de cierre, de recepción de los pedidos de nulidad, ¿no? Donde hubo estas marchas y contramarchas, y que todavía ahí hay un tema, digamos, no muy claro, y finalmente con esta salida de uno de los integrantes del jurado con una serie de denuncias, que no sé si ha sido recogido totalmente por la encuesta, porque ocurrió en la víspera y mucha gente demora pues en informarse, no todos se informa de inmediato. Entonces yo creo que el jurado sí está con un problema de credibilidad en este momento, y es muy importante porque es quien tiene que proclamar al presidente o la presidenta, ¿no? Entonces ahí hay un problema mayor y un desafío para el jurado recuperar esa credibilidad, ¿no? Sí, yo quería preguntar también el otro aspecto, ya hablando de la probabilidad que el señor Castillo sea proclamado presidente. Lo que queda clarísimo en la encuesta, y eso parece que es absolutamente contundente, es que el 90% cree que Vladimir Cerrón, que es el secretario de Perú Libre, no debería tener ninguna participación en su gobierno, cosa que probablemente dista de una realidad, porque escuchamos siempre dos versiones en el caso del propio Castillo y la gente de Juntos por el Perú que lo respalda, pero por el otro lado tenemos el caso de los congresistas de Perú Libre electos, donde se dice y se habla de que efectivamente están muy vinculados Cerrón, ¿no?, Perú Libre y el propio Castillo. Entonces, en la percepción de la gente es que no debería tener ningún rol. Sin embargo, esa situación puede generar todo un obstáculo político, ¿no?, para el propio Castillo. Así es. Y la propia encuesta también nos dice que cuando preguntamos quién es la persona que más influye actualmente, a quién más escucha Castillo, sale Cerrón. Como es lógico, es el presidente del partido. Entonces, sí hay un tema ahí por aclarar, por los deslices hasta ahora que ha hecho Castillo, no han sido pues muy convincentes por lo visto, y hay una preocupación muy grande del 90%, según la encuesta, de la población, de que Cerrón pueda tener alguna injerencia, lo cual también nos confirma que lo que la gente espera de Castillo es un gobierno de unidad nacional, y la percepción que se tiene de Cerrón es más bien
de una persona muy extremista que quisiera hacer pues cambios muy radicales, ¿no? Entonces creo que también el mensaje que tiene que recoger, que puede recoger Castillo ahí es ese, ¿no? La gente quiere que Cerrón no participe, no solo por las acusaciones de corrupción o los procesos que tiene, sino también por el radicalismo de algunas de sus propuestas, ¿no? Y Alfredo Torres, una de las tesis básicas de la encuesta, si es que la he interpretado bien, es que la percepción sobre el fraude es relativamente limitada, porque es muy amplia la percepción de que han habido irregularidades más o menos como de costumbre. Pero ¿qué distingo hay entre el concepto de fraude y el concepto de irregularidad? Porque en realidad estamos en un punto clave. De él depende las acciones políticas que se pueda o no intentar hacer, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, lo que nos dice la encuesta es que la palabra fraude la menciona, digamos, el 26% de los entrevistados, y la palabra irregularidad no la menciona otro tanto. Pero a mí lo que me parece más destacable es que la percepción de fraude o irregularidad ocurre para ambos partidos, ¿no? Con diferencias importantes regionales, ¿no? En Lima, en ciertos distritos de Lima, incluso la percepción de fraude es mucho más marcada respecto de lo que habría hecho Perú Libre o Castillo, ¿no? En cambio, cuando uno sale de la capital, encuentra que en otras partes piensan lo contrario, piensan que el fraude lo habría hecho Fujimori o Fuerza Popular. Entonces, lo que tenemos es una población muy desconfiada, ¿no? Una población que cree que porque en su barrio votara en un determinado sentido la gran mayoría, no puede creer que la mayoría haya votado por el otro candidato en otras partes del país. Entonces, ese me parece que es el dato más relevante. Irregularidades, por supuesto, que ha habido. El tema es si han sido pues intencionales o no, ¿no? Quizás la palabra fraude se refiere a ese elemento, ¿no? La intencionalidad o el planeamiento, digamos, de parte del partido en esa dirección, ¿no? Alfredo, hay algunos mensajes de Castillo que han sido muy recogidos en estos últimos días. Por ejemplo, uno de ellos, la solicitud que le ha hecho a Julio Velarde para que continúe en la presidencia del Banco Central de Reserva. También ayer hemos escuchado a Aníbal Torres, que es uno de los miembros del equipo legal de Perú Libre, manifestar que Castillo y Cerrón están distanciados y él se va a distanciar de toda persona dentro del partido, incluido congresistas electos, que tengan problemas con la justicia. ¿Qué tanto puede influir esto? Sobre todo lo segundo, ¿no? Entiendo que lo primero es un tema quizás muy técnico, ¿no? Esto del BCR y la política económica, pero lo segundo básicamente en una futura percepción que puede tener la población sobre Pedro Castillo y su nivel de aprobación con relación a las cifras que tenemos en esta encuesta. ¿De qué manera podría proyectarse eso y ser asimilado por la población? Sí, creo que los dos temas son importantes, ¿no? El deslinde con el tema de la corrupción es fundamental porque una de las razones por las cuales los que han votado por Castillo lo han hecho es por una percepción de que él es una persona honesta, ¿no? Entonces tiene que apartarse de todos los políticos acusados o procesados por corrupción, sin la menor duda. El otro tema también me parece que es fundamental, el tema económico, porque ese fue durante la campaña una de las grandes preocupaciones sobre lo que podía representar un gobierno de Castillo, ¿no? Y en ese sentido que él respalde la continuidad o que le pida, porque también supongo que Julio Velarde tendría que contestar, que continúe en el Banco Central y que mande mensajes en el sentido de que va a respetar o va a promover la inversión privada, también es tranquilizador para una serie de sectores que ven en él, digamos, la amenaza del comunismo, porque entre las razones por las cuales se votó por Keiko Fujimori, la principal es esa, el temor de que Pedro Castillo pudiese representar un gobierno comunista o chavista, ¿no? Por eso es importante que él haya también dicho recientemente que no va a ser así, ¿no? ¿Y usted ve, Alfredo, convincente el mensaje de Pedro Castillo cuando dice que no es chavista ni es comunista? Va a tener que ganarse la confianza si es que es posiblemente electo. Yo diría que semana a semana o día a día, ¿no? Y la primera son importantes los compromisos que ha asumido, digamos, públicamente, pero finalmente eso se tiene que reflejar en un gabinete, en un consejo de ministros, ¿no? En una propuesta
digamos, al Congreso de lo que sería su gobierno. Y en ese sentido es que se puede ir avanzando en esta generación de confianza, ¿no? Solamente ya para continuar en ese sentido, es la volatilidad que puede haber en el momento o en el instante que se asuma la presidencia del voto, va a ser clara, porque al final no es que están llegando con el 50% más uno de los votos, están llegando, como tú bien has señalado, en el caso de Keiko Fujimori, mucha de la gente, la mayoría de la gente que la puede haber respaldado ha sido un no al comunismo. Y en el otro lado, la mayoría de gente que ha respaldado a Castillo no es a Castillo per se, sino el hecho de buscar algunos cambios necesarios para tratar de conjugar al país de una mejor manera. Y ahí es donde van a tener que mirar también clarito. Me imagino que eso se recoge también en las encuestas permanentemente, porque no son sus votos. Si asumen pensando que son sus votos, la cosa se les va a complicar muchísimo y al país también, ¿no? Es muy cierto. En realidad, sus votos son solo los de la primera vuelta, ¿no? En la segunda vuelta se ha sumado gente que ha optado por una u otra alternativa en función de antivoto, o sea, no al comunismo, no al fujimorismo, y también en función de expectativas muy amplias, como en el caso de Castillo, la necesidad de un cambio. Evidentemente, el país ha sufrido una crisis enorme a raíz de la pandemia, y por una serie de razones estructurales más, hay mucha gente que naturalmente quiere un cambio. El problema es el sentido de ese cambio, ¿no? Pero aprovecho para mencionar el tema de la continuación de la vacunación. Creo que también va a ser clave. No lo hemos mencionado todavía, pero hoy hemos publicado también la aprobación del presidente Sagasti, que está en 52%, y ha subido considerablemente, entre otras cosas, porque ha avanzado muy rápido con la vacunación. Creo que es el problema que más preocupa hoy día a la ciudadanía. Entonces, es importante también que quien asuma el gobierno continúe con ese proceso sin interrupciones, ¿no? Alfredo Torres, tiene usted razón, que eso es lo que preocupa más hoy, pero lo que preocupa más desde el 28 de julio es el curso político que va a tomar en torno a la Constitución. Y hay datos de la encuesta que tienen que ver con eso. Finalmente, quienes quieren una asamblea constituyente para el cambio de toda la Constitución es menos de una tercera parte. Sí, eso es algo que es importante tener presente. El Perú no está, como en el caso de, quizás sí ha sido el de Chile, en un momento en el cual la gran mayoría quiere un cambio de constitución o una asamblea constituyente. Hay un tercio del país, muchos de los cuales votaron por candidatos que ofrecían eso en la primera vuelta, que sí está en esa idea, ¿no?, de que hay que hacer pues una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Pero la mayoría está en una posición más bien de que los cambios se tienen que hacer, sí, por supuesto, dentro del Congreso, que es como establece la actual Constitución. La actual Constitución dice que se pueden hacer cambios de determinados artículos cuando los congresistas pues lo deciden con una mayoría calificada, ¿no?, y eventualmente hasta por un referéndum. Entonces, en esa línea es donde está la mayor parte de la población respecto al tema de la Constitución. Más un sector que también es importante, que piensa que no hay que hacer ningún cambio, ¿no? Me parece que es el 25% o algo así. 22%, sí. Muchas gracias por sus explicaciones y gracias también por la encuesta que nos permite tener naturalmente una fotografía del estado de la opinión pública en el Perú. Que tengan muy buenos días, Alfredo Torres. Nosotros vamos a una pausa y retomamos ampliación de noticias.